El tema de este mes es acerca de intervencionismo en dolor, pero quisimos hacer algo distinto. Si bien enmarcado en lo que es intervencionismo y dolor crónico, no oncológico, dolor en cuidados paliativos, quisimos revisar distintas experiencias respecto al manejo en red. ¿Qué queremos decir? Porque habitualmente cuando hablamos, ¿no es cierto?, de manejo del dolor, siempre estamos mirando las unidades especializadas de cuidados paliativos, las unidades de manejo de dolor crónico no oncológico, las nuevas, ¿no es cierto?, formaciones de unidades de cuidados paliativos universales, pero ubicadas a nivel terciario, secundario, terciario. Pero se nos escapa cómo es o cómo debiera ser el manejo en red, porque como todo gran problema de salud pública, y no nos olvidemos que el dolor crónico es un problema de salud pública, lo que pasa es que muchas veces no es visualizado como tal, pero si hay una enfermedad que afecte sobre el 20% o sobre el 25% de la población general, piensen ustedes que la diabetes está en un gran problema y es el 11%, la hipertensión menos del 10%, y aquí estamos hablando casi un cuarto por ciento de la población, en todos niveles, en todos los países, se repite la misma estadística, ciertamente es un problema de salud pública. Y todo problema de salud pública tiene que ser manejado a, con criterios, ¿no es cierto?, a nivel de la atención primaria y con criterios de derivación y contraderivación a los niveles secundarios y terciarios. Al mismo tiempo ha surgido el interés, dado, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuestras leyes en términos de la incorporación, ¿no es cierto?, de la ley de dolor crónico y fibromialgia, que está pendiente, ¿no es cierto?, todavía el desarrollo de los protocolos y de la canasta. Está la ley de paliativos universales, que se viene a incorporar a lo que ya lleva mucho tiempo y está bastante establecido, que son las unidades de cuidados paliativos. Bueno, y todo eso implica, tanto en algunas leyes como en otras, la relación entre la APS, que va a tener, ¿no es cierto?, canasta y que va a tener financiamiento, con las unidades secundarias y terciarias. Entonces, hemos tomado la decisión de compartir tres experiencias. Una experiencia fuera de Chile, una experiencia chilena, sabemos que hay distintas experiencias, tanto en Santiago como en regiones, pero tomamos una que es paradigmática, porque hay un muy buen desarrollo académico, están construyendo evidencia, están publicando, que es la experiencia de la Universidad Católica con los grupos Áncora y su relación, ¿no es cierto?, con la atención secundaria y terciaria. Y queremos también hablar un poco sobre uno de los grandes temores de poder establecer distintos niveles de manejo, especialmente en algunos procedimientos, respecto a las complicaciones y cuáles, ¿no es cierto?, serían los riesgos de poder abordar, tanto a nivel primario como terciario, ¿no es cierto?, el manejo del dolor y las complicaciones y cómo prevenirlas. Y es así como hoy día tenemos tres estupendos panelistas. En primer lugar, nos van a hablar sobre el manejo a nivel nacional del equipo de Áncora. Lamentablemente la doctora Varela tuvo un problema familiar, no nos va a poder acompañar, pero un miembro de su equipo, tan destacado como ella, que es Paula Zamorano, nos va a contar su experiencia. Ella también necesita, si hay algunas preguntas específicamente, las hagan en el chat, de tal manera de poder hacer las preguntas directamente al término de su presentación. Así que dejo con ustedes a Paula Zamorano. Muchísimas gracias, César, por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia que hemos estado piloteando ahí en conjunto con la Comuna de La Florida. Hay otras que también están generando ahí experiencia y evidencia desde la práctica. Hay una experiencia en La Serena y otra en San Felipe, que justo ahora acabamos de mandar una publicación, así que ahí entre los tres pilotos estamos tratando ahí de generar eh, evidencia y literatura para facilitar ahí la toma de decisiones. Así que por mientras ahí voy compartiendo la presentación. Para los que no me conocen, yo soy Paula Zamorano, soy académica de la Universidad Católica, trabajo en el equipo de innovación Áncora UC
y estoy a cargo de la implementación y evaluación de intervenciones en salud. ¿Bien? Entonces, el objetivo hoy día es poder compartir con ustedes la implementación de lo que nosotros hemos llamado una estrategia de abordaje interdisciplinaria de personas con dolor crónico no oncológico en la atención primaria. ¿Bien? Entonces, nuestro primer objetivo fue, dado que en Chile ya hay bastante avance en generación de evidencia respecto a cuál es el costo, la carga de enfermedad, propuestas de políticas públicas, leyes y últimamente también esta orientación técnica, nosotros quisimos tomar esta orientación técnica y llevarla a la práctica para poder extraer finalmente cuál era el impacto que tenía y qué es lo que se requiere, cuál es el aprendizaje, cómo esto se inserta en la práctica real, en donde sabemos que la atención primaria ya se encuentra sobresaturada. Entonces, nuestro propósito fue contribuir a mejorar la calidad de vida en salud de las personas adultas con dolor crónico mediante la implementación de estrategias que permitieran diversificar los servicios disponibles que existían en la atención primaria. ¿Ya? Esto principalmente diversificarlo a través de servicios clínicos y también de farmacoterapia. Sobre la estrategia de cuidado centrado en las personas con multimorbilidad que está impulsando el Ministerio y que hoy en día está potenciando el modelo de salud familiar existente en nuestra atención primaria, pero que conlleva esta nueva mirada de ir a mirar a la persona con multimorbilidad y ya no fragmentarla por programas. Por lo tanto, esto yo creo que ha sido uno de los principales focos de nuestro trabajo, de no implementar o pilotear un programa más, sino que cómo el abordaje del dolor se inserta en las personas con multimorbilidad. ¿Dónde hicimos el piloto? Lo hicimos en la comuna de La Florida, en dos CEFAM, el CEFAM La Florida y el CEFAM Mafioletti. El piloto terminó recién, hace unas 3 semanas atrás, eh, así que luego de casi 2 años de pilotaje, ¿ya? Y en conjunto con el Hospital de La Florida también. ¿De qué se trataba la intervención clínica? La intervención clínica está asentada en la atención primaria, como hablaba, y parte desde controles clínicos, ya sean médicos o no médicos, en donde exista un diagnóstico de dolor crónico. ¿Ya? En el caso de profesionales no médicos, pueden ser pacientes que vienen del extrasistema, con un diagnóstico ya hecho, y que acuden al sector privado para acceder a farmacoterapia, kinesiología, psicología, etc. Por lo tanto, esos pacientes que ya vienen con un diagnóstico anterior y que son evaluados por distintos profesionales, también se les ofrecía esta cartera de servicios que ustedes pueden ver en este diagrama, que consta de talleres grupales, sesiones individuales, pero principalmente lo que hicimos fue ampliar la cartera de abordaje en psicología del dolor, kinesiología en neurociencia del dolor, todo esto alojado en los centros de atención primaria y no en las salas de rehabilitación, las salas RBC, educación nutricional y ampliamos la canasta farmacológica y liberamos también algunas restricciones de algunos medicamentos que ya existían y que solamente se le entregaban a pacientes con patologías GES. No voy a detallar el detalle de cada uno de estos talleres, pero para que ustedes tengan una idea, la intervención en kinesiología consta de 4 talleres y luego a estos pacientes se les aplica una herramienta que es el MSK Start Tool, quizás algunos de ustedes lo conocen, y con ello nosotros categorizamos y de cierta manera priorizamos las atenciones individuales que debería recibir cada paciente, entendiéndose que aquellos que tienen menor riesgo reciben menor cantidad de atenciones individuales y aquellos que tienen mayor riesgo, mayor cantidad de atenciones individuales, incluso también derivación a el equipo de la unidad de dolor del Hospital de la Florida. La intervención en psicología del dolor está basada en 6 talleres que fueron ofrecidos principalmente en horario de extensión horaria y siempre por psicólogos ahí capacitados por parte del equipo de innovación. La intervención nutricional también, esta fue una solicitud que nació desde los mismos pacientes, pacientes que ya habían asistido a los talleres psicológicos y de kinesiología, y que de cierta manera habían visto en las distintas redes los beneficios de la nutrición con foco en el manejo del dolor, en el manejo inflamatorio, y por lo tanto ahí nosotros desarrollamos 2 talleres prácticos y luego sesiones individuales en donde los pacientes podían acceder
ya no específicamente a tener que manejar el peso, sino que qué tipo de alimentación favorece mi dolor o qué tipo de alimentación la agrava. ¿Qué buscábamos medir con este piloto? Buscábamos medir el impacto en la utilización de servicios de salud, en la atención primaria y en el nivel secundario. El uso de fármacos es una pregunta que nos hicieron al principio del piloto. Bueno, ¿cuántos fármacos tenemos que comprar? ¿Cuánto es el costo? Y esa es una pregunta que no la teníamos bastante clara, cómo se comportaba el costo en el uso de terapia farmacológica según el tipo de diagnóstico o los distintos rangos etarios, el impacto en licencias médicas, en calidad de vida y finalmente, qué es lo que se necesita para poder implementar esto a nivel nacional. Entonces, ¿cómo lo hemos implementado? Algo hablabas, César, tú anteriormente de la importancia de la articulación en red. Hemos trabajado muy de la mano con el equipo ahí de Alejandro Rodríguez en el Hospital de la Florida, en donde ellos han hecho varias instancias de capacitación, formación, acompañamiento a los equipos de atención primaria. Se han generado distintos medios de comunicación para la referencia y contrarreferencia de pacientes, lo que ha facilitado de cierta manera esta, la continuidad del paciente y también la motivación de los distintos equipos al tener el soporte de los especialistas. También nos hemos articulado con las salas de rehabilitación en base comunitaria, siempre con el objetivo de no sobreintervenir a los pacientes y de no también duplicar actividades ya existentes en la atención primaria. Además, nosotros hemos realizado un acompañamiento semanal a la implementación por parte del equipo de innovación Áncora UC, que está ahí la doctora Varela, y está Isidora Salvatierra también en nuestro equipo, el acompañamiento de los directivos comunales, ya no solamente los directivos del CESFAM, como dice ahí, sino que también comunales, ¿ya? Sobre todo en lo que ha sido compra de medicamentos, registro de estas prestaciones, porque como ustedes saben, las prestaciones de kinesiología están alojadas en la sala de RBC principalmente, y acá nosotros lo estábamos haciendo en los mismos CESFAM y también de los distintos académicos de la Universidad Católica, entre ellos la doctora Rodríguez, Gustavo Torres, María José Figueroa, principalmente del equipo de la unidad de dolor de la universidad. Entonces, ¿cuáles han sido algunas actividades que hemos ido haciendo durante la implementación? Hemos ido haciendo formación permanente, hicimos pasantías en un principio, pasantías en la unidad de dolor y en la unidad o sea, de dolor de la Católica y de la Florida, cursos que fueron creados en base a las necesidades de los mismos equipos. Hay dos cursos que se desarrollaron y que se diseñaron durante el periodo de pilotaje. Se hizo modelamiento y seguimiento técnico, consultorías clínicas cada 15 días, en donde nos íbamos turnando. Primero exponía el kinesiólogo un caso, luego la psicóloga, luego los médicos, y de esta manera iban retroalimentando sobre todo el equipo de Alejandro Rodríguez. Se hizo capacitación en el uso de parches y pese a que se hizo varias veces capacitación, en la práctica y lo que hemos visto en el día a día es que todavía hay cierto cuidado, cierta precaución a su prescripción, ¿ya? No ha sido tan masiva como uno o más frecuente como uno quizás hubiera esperado. Y se han realizado 3 jornadas técnicas en donde hemos ido ahí reforzando distintos temas técnicos con los equipos, principalmente ahí ya más ampliado de los centros de salud familiar. También tuvimos que hacer una gestión respecto a los medicamentos. Como ustedes saben, se agregaron pregabalina, se agregó fluoxetina y se compraron los parches. Al ser estos parches restringidos, tuvimos que generar toda esta solicitud al ISP para poder tener estos medicamentos controlados dentro de los SFAM, así que fue una gestión que no fue tan rápida y que vale la pena tenerla presente en caso de iniciar pilotos o este tipo de implementación en la atención primaria. Generamos alianzas también. ¿Por qué alianzas? Porque se van generando distintas dudas, barreras, oportunidades, y por lo tanto el equipo de innovación siempre ha mantenido alianzas para poder incluir a todos los actores relevantes en los pilotos con el objetivo de que puedan ser sustentados en el tiempo. Y en esto la primera alianza la armamos con el Hospital de la Florida, con la Unidad de Dolor de la Red UC Christus, de la Universidad Católica, con la Comuna de la Florida, que son los principales actores en el territorio,
el Servicio de Salud Suroriente, el Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública, la carrera de nutrición y kinesiología, y la donación que recibimos de Grunenthal, que hizo posible que este piloto se llevara a cabo por más de 2 años en la atención primaria. Algunos resultados a la fecha, acá les puse algunos gráficos, ¿cierto? Para que ustedes vayan viendo cuál ha sido la distribución de la edad de los pacientes que han sido intervenidos. En promedio, la mayoría de los pacientes tienen alrededor de 50 años, principalmente son mujeres. Los principales diagnósticos son fibromialgia y gonartrosis y síndrome de dolor lumbar, lo que se correlaciona, ¿cierto?, con estudios anteriores que han sacado el mismo doctor Cárcamo y otros académicos. Y la distribución de FONASA, vimos que principalmente los pacientes que consultan son FONASA A, B y D, ¿no? Son los que principalmente han accedido a esta intervención. La estratificación de riesgo, acá hablamos de la estratificación de riesgo en multimorbilidad, o sea, estamos hablando de los pacientes G3, como ustedes pueden ver ahí, son pacientes que tienen en general 3 o 4 o más enfermedades crónicas. Los pacientes G2 tienen 2 a 3, G1, 1 a 2, G0 son los pacientes que tienen factores de riesgo o que no tienen enfermedades crónicas. Por lo tanto, estamos hablando que los pacientes intervenidos son principalmente pacientes de alta complejidad. Uno esperaría que tuvieran todos polifarmacia, multimorbilidad, 4 o 5 enfermedades crónicas, hospitalizaciones frecuentes, en el fondo un alto consumo de recursos en salud y una calidad de vida quizás no tan buena. ¿Qué se ha logrado a la fecha? Principalmente hemos logrado generar este vínculo con el nivel secundario, y el vínculo se ha generado principalmente porque las personas se han conocido y han establecido canales de comunicación para mantener la continuidad del cuidado de los pacientes, ¿no? Creo que quizás para la unidad de dolor del Hospital de la Florida, uno de los principales beneficios de este piloto es que este piloto amplió su cartera de servicios. Por lo tanto, aquellos pacientes que ya estaban estabilizados en el nivel secundario podían continuar su tratamiento en el nivel primario con esta cartera de servicios más ampliada, con los medicamentos que ellos requieren para continuar y no estar, ¿cierto?, arraigados en el nivel secundario. Se han sistematizado guías, tenemos las guías de todos los talleres que fueron mencionados y que están disponibles, ¿cierto?, para poder compartirlos y para su uso. Esas guías fueron desarrolladas junto con los equipos académicos que mencioné anteriormente, y tenemos estos cursos de capacitación que también han sido ajustados a las necesidades de la atención primaria. Se han generado publicaciones, se ha implementado en 2 spam, y la buena noticia es que pese que el piloto terminó, dado el financiamiento, el piloto va a ser continuado por la Comodef, o sea, la Comuna de la Florida puso sus propios recursos y estas atenciones van a seguir siendo ofrecidas por parte de los equipos en ambos spam. Otra noticia es que la semana pasada o antepasada hicimos la evaluación de impacto junto con el doctor Manuel Espinosa, y ahí esto se los cuento de manera preliminar, no lo tengo en ninguna diapositiva porque lo tenemos que publicar, pero les cuento que en términos del impacto en el consumo de servicios de salud, el consumo aumenta en los pacientes intervenidos. Por ejemplo, las consultas médicas aumentan 1,5 veces las consultas médicas. Las consultas al servicio de urgencia no aumentan, se mantienen. Las consultas al servicio de urgencia a nivel secundario tampoco aumentan, lo cual es una buena noticia y es lo que uno esperaría, que son pacientes que están en más control, digámoslo así. Respecto al impacto en licencias médicas, no hay impacto significativo. Si bien aumentan las licencias médicas en los pacientes intervenidos, ese estimado no es significativo. Em, pero sí, en calidad de vida, lo que nosotros hicimos fue medir esta intervención en 300 pacientes intervenidos, 300 pacientes control y 400 pacientes intervenidos, son en una muestra casi 700 pacientes. Y en calidad de vida sí vimos una mejora de un 14% en la calidad de vida en salud, ¿no? De los pacientes intervenidos comparado con los pacientes control. Y el otro resultado que también vimos fue que fuimos a mirar la pregunta 4 del ECO5D, que evalúa específicamente el dolor o malestar, y ahí los pacientes intervenidos tienen menor probabilidad que si tienen un dolor leve, desarrollen un dolor moderado, o que si tienen un dolor moderado, desarrollen un dolor severo.
Por lo tanto, hay un impacto ahí positivo en calidad de vida. Sabemos que aumenta el consumo de recursos, pero al menos están teniendo una mejor calidad de vida. Así que eso se los adelanto antes de la publicación. Otra adaptación que tuvimos que hacer durante el pilotaje fue que, como ustedes vieron al principio, eran una gran cantidad de talleres, cerca de casi 10 o 12 talleres, y bueno, la mayoría de los pacientes, ¿cierto?, no tenía disponibilidad para poder ir a todos estos talleres. Por lo tanto, lo último que hicimos en los últimos meses fue integrar estos talleres, ¿no? Entonces los integramos y los hicimos interdisciplinarios, quedando solo en 6 talleres, y esos fueron piloteados en el Cefam Mafioletti durante los últimos 4 meses del piloto, y entiendo que hoy en día continúan así. Son talleres que son ofrecidos por psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas principalmente, incluso el farmacéutico clínico también, ahí participa en alguno de esos talleres. Luego de haber terminado el piloto, nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que se necesita para poder escalar este piloto o mantenerlo en el tiempo? Primero que nada, si no tenemos recursos adicionales, tenemos que reorganizarlo, ¿ya? Reorganizar recursos, sobre todo no médicos, sino que recursos farmacológicos asociados al cuidado de salud mental y de kinesiología. Hay que ampliar la canasta farmacológica, o sea, liberar las restricciones del uso de tramadol y paracetamol, que está principalmente para los problemas de salud GES, y agregar estos otros fármacos, que son los mismos que vienen en la orientación técnica y que nosotros dentro de nuestra generación de evidencia esperamos ahí poder informar cuánto es el costo que implica anual de cada uno de estos medicamentos. Es necesario formar y capacitar a los equipos, formarlos no solamente en la evaluación, abordaje del dolor crónico no oncológico propiamente tal, sino que cómo los formamos para que su abordaje sea dentro de CISEP, dentro de este cuidado integral centrado en la persona que está impulsando el ministerio. Este vínculo en la entre la atención primaria y el nivel secundario es fundamental tanto para darle flujo de salida a las unidades de dolor, como también poder hacer derivaciones más asertivas, más oportunas, más pertinentes. Como decía, incorporar el abordaje del cuidado centrado en las personas y considerar estas adaptaciones locales según el contexto o las necesidades de cada uno de los pacientes, como lo hicimos finalmente con esos talleres que yo les mostré. ¿Mm? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Excelente la presentación. Yo tengo una pregunta, no sé si en el chat, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, escribirla en el chat. Como yo tengo el audio, así que voy a aprovechar ese lado Súper. directamente. Si no, César, está acá también Isidora, Salvatierra de nuestro equipo, así que si por último más adelante surgen dudas o al final de la reunión, también pueden ahí preguntarle a Ah, Isidora. perfecto. Ya, ¿Ya? perfecto. Mira, claro, a uno este trabajo, digamos, de poder implementar innovaciones a nivel de la APS y a nivel de las corporaciones de salud, digamos, a nivel de eh, a nivel de las municipalidades, pudiera haber una barrera en términos de decir, va a implicar mayor costo, vamos a necesitar más recursos, no tenemos la infraestructura, etcétera. De repente pudieran aparecer muchas, ¿no es cierto?, eh, dificultades para llevar a cabo esto, pero vi que la Florida se entusiasmó y ya no es un piloto, ¿no es cierto?, y está planteando el continuar. ¿Cómo fue esa experiencia en el trabajo con la corporación, con el alcalde? ¿Qué barreras vieron ustedes? Sí, mira, la verdad es que cuando planteamos el piloto no nos encontramos con muchas barreras, eh, porque tal cual como estaban ellos lo único que podían ofrecerle a los pacientes eran atenciones médicas y algo de terapia farmacológica. Entonces sentían que en el fondo no tenían cómo responder a sus necesidades, ¿cierto? Por ejemplo, la pregabalina era receta para que se la compraran en la farmacia de afuera, ¿no? Por dar un ejemplo súper concreto. Entonces, si los derivaban a rehabilitación, entraban en la lista de espera, que fibromialgia no es, dolor lumbar tampoco, entonces por lo tanto la prioridad que tenían era nula.
y por lo tanto los tiempos de espera eran prolongados. Entonces, la verdad es que la Comuna de La Florida nos abrió las puertas, los equipos también y los pacientes también. Entonces, en ese sentido, yo creo que la barrera no estaba ahí en el aceptar y implementemos, sino que las principales barreras fueron espacio físico para poder hacer estas actividades y la gestión de medicamentos. ¿Ya? Yo creo que durante casi todo el pilotaje tuvimos, si no en un centro, en el otro, quiebres de stock, de medicamentos, gestiones de compra un poco ahí lentas, que yo te diría que esa fue la principal barrera importante que tuvimos durante el pilotaje. La rotación médica creo que es algo que pasa no solamente en este piloto, sino que en todos. Entonces, muchos equipos que nosotros formamos después se fueron y hay que volver a formar, pero yo creo que ese es un problema que afecta de manera transversal a la atención primaria, por lo tanto, es una barrera con la que uno tiene que convivir en estos pilotos. Y por eso también, para abordar esas barreras, generamos estas consultorías clínicas frecuentes con el equipo ahí de Alejandro Rodríguez, Delia Ruiz, que estuvo también en un principio acompañándonos para poder generar instancias de capacitación. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que las principales barreras son en el acceso, ¿no? Acceso a medicamentos, acceso a estas nuevas prestaciones y la formación de los equipos de salud. ¿Sí? Perfecto. Oye, Pero no la voluntad, surgieron por un suerte. montón de No la preguntas, entonces voluntad de voy querer a... hacerlo. ya, perfecto, mira, muchas preguntas. Voy a priorizar un poco para poder continuar después con las otras presentaciones. Ya. Eh, Voy a ir yo aquí viendo algunas algunas de las que están que en el chat. me Los parecen... talleres los hicimos presenciales, pese que las guías las desarrollamos para poder hacerlas Pregunta a online. alguien que me parece... Dice, ¿los talleres eran solo presenciales? Sí, eran Ajá. solo presenciales, ¿Hicieron tratamos de hacerlos online? Ah, online, ya. pero no los piloteamos online, pese que tenemos la guía clínica para poder hacerlo online, ¿ya? Pero no lo pudimos hacer. Disminución en el uso de opioides, eso lo tenemos que analizar la próxima semana con el doctor Espinosa, así que ahí les cuento, ¿ya? Porque vamos a poder analizar el costo en cada uno de los medicamentos, son como 15 medicamentos, entonces ahí les puedo poner ahí en contacto cuando tengamos el resultado. Calidad de vida lo medimos con el EQ5D, este es el test de calidad de vida que está validado acá en Chile con los health states y eso. No sé si lo conocen, pero se los puedo poner ahí en el chat. Eh, Población pediátrica, por ahora lo hemos trabajado solo en adultos. Eh, Capturar diferencia de Y dolor percibido entre géneros, no lo hemos evaluado, pero lo podemos evaluar porque tenemos los datos. Aplicamos ENA en reposo y ENA en actividad al basal y luego de 4 meses, entonces uno pudiera ir a mirar esa diferencia. Es una muy buena pregunta, Carmen. Gracias ahí por la las acotación. mujeres son más valientes que los hombres. Entonces. Ajá. Justo ahí se cortó, César, no te escuché. Eh, y quizás Isidora, tú me puedes ahí ayudar a Que las mujeres responder son más también valientes que alguna. los hombres. Ah, bueno, yo no voy a emitir comentarios mejor. Sí, Bueno, pero si bueno. quieres, después eh, pueden responder algunas preguntas en el chat. Y te Eso. liberamos, Paula, y muchas gracias. ¿Ah? O sea, Muchas gracias si quieres puedo responder esta última que queda acá de Mario, que hace varias preguntas. felicitaciones por el trabajo. ¿Sí? No sé si es en mi internet, pero Bueno, está justo ahí. No, yo creo que es el internet de César. Ah, ya, Sí. ya. César, entonces voy a responder las preguntas de Mario, que pregunta cuántas semanas se requieren para evidenciar cambios significativos en los pacientes. Nosotros la intervención clínica duraba aproximadamente 12 semanas, 4 meses, más o menos, ¿ya? Entre que el paciente ingresa, va a los talleres, etcétera. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta un mes de tratamiento? Esa pregunta también la tenemos que analizar próxima semana con el doctor Espinosa, así que feliz la copio aquí y la pego en mis apuntes para poder sacarla en la publicación y para que ustedes la puedan ocupar después. El porcentaje de pacientes
con uso de opioides, me imagino, fue poco. Se diría que en el hospital, o sea, en el CESFAM de la Florida, deben de haber estado en tratamiento con parches 3, 4 pacientes de los 200 que intervinimos. No sé si esa es una estadística que a ustedes les parece frecuente o no, pero más o menos eso. ¿Sí? Por eso, pese que hicimos varias como capacitaciones con Alejandro Rodríguez, Delia y el equipo, em, eh, al menos habían 4 o 5 pacientes con tratamiento con parches, no más que eso. Y posibilidad de aplicar algo como GRD para estimar el costo según un grupo de diagnóstico. Claro, lo que nosotros usamos con datos del Servicio de Salud Sur Oriente, como ellos tienen el software ACG, que es el de Johns Hopkins, este software te estima el uso de recursos en RAP, que se llama Resources Utilization Band, y ahí te categoriza el consumo de recursos de los pacientes como en toda la red asistencial, solamente en dolor, sino que en todo. ¿Ya? Pero podría ser acuérdense que GRD solamente para las hospitalizaciones podríamos ocuparlo. ¿Ya? Em, Así que muchas gracias desde Oye, hay Concepción, una Mario. última pregunta que me Gusto parece compartir contigo. interesante. Sí. ¿Mm? Hay- Mira, hay una última pregunta que te quiero hacer que dice si hubo reticencia de los pacientes que estaban en nivel secundario de volver o ser contrarreferidos a la PS. Pucha, me hubiera encantado que Alejandro pudiera, no sé si está acá en esta reunión, pero me hubiera encantado que él pudiera responder esa pregunta, pero eh, está Alejandro, ¿sí? Alejandro Rodríguez, no sé si estás por ahí. ¿Eh? Eh, ya, no lo veo, así que bueno, yo les transmito. En general, no vimos tanta reticencia, pero era algo conversado con los fisiatras. Fisiatras generalmente le escribían al equipo clínico, nosotros estábamos ahí en ese chat, tengo este paciente que ya está estabilizado, No parece. eh, podemos darle continuidad en la atención primaria. Entonces, desde nuestro punto de vista, al menos no estaban reticentes, pero sabiendo que iban a llegar a este equipo en la atención primaria, que iban a poder continuar con su tratamiento farmacológico, con apoyo psicosocial, de kinesiología, etcétera. ¿Mm? Entonces, no que iban a quedar ahí en nada. ¿Mm? Súper. Ya, te liberamos y muchas gracias y nuevamente felicitaciones por el trabajo a ti y a todo el equipo. Eso, gracias a ti, César, y a todos los que están aquí escuchando. Eh, Después puedo compartirles la presentación y cualquier duda estamos en contacto. Feliz ahí de poder colaborar y avanzar en esta materia. Muchas gracias, Pablo. Es- Ya, Chao. chao. Bueno, continuando con el programa, a continuación quiero presentar al doctor Gabriel Muñoz, anestesiólogo. Él trabaja en clínica alemana. Bueno, no se va a presentar. Tiene una formación en Canadá y de su mirada de cómo es este manejo en red, de lo que le tocó vivir mientras hizo su pasantía, es que le pedimos que nos compartiera brevemente en este contexto. Gabriel, adelante. Hola, buenas noches a todos. Sí, me presento a compartir la pantalla también. Eh, ¿Se ve ahí la presentación o no? Sí, ¿Sí? Ya. sí. Eh, bueno, me presento. Sí, mi nombre es Gabriel Muñoz, soy médico anestesiólogo. Trabajo en la clínica alemana y también trabajo en el Hospital Sudero del Río. Eh, Básicamente en la parte más manejo intervencional del dolor, que trabajo junto al equipo de fisiatría y neurología, trabajamos juntos, tratamos de hacer una unidad de dolor. Eh, Encuentro excelente la iniciativa que ha tenido la Universidad Católica con este proyecto, con este piloto. Creo que eso apunta a lo que tiene que ser el manejo del dolor, un manejo interdisciplinario, que no esté basado solamente en los fármacos, sino que en la parte alimentación, rehabilitación, la parte psicológica. Así que realmente bueno. Y también al exponer esto un poco la experiencia que tuve yo en Toronto, que es un sistema que es de salud universal, que es público, que vendría siendo como lo que es FONASA acá. Creo que es algo que también podríamos replicar en nuestro sistema.
optimizando recursos, como dijo Paula, movilizando en ciertas cosas, tal vez disminuyendo en otras. Yo creo que se podría beneficiar a largo plazo. Entonces, sin mayor retraso, en relación a la medicina intervencional en red, tiene un papel significativo la atención primaria en evaluar a los pacientes, en detectar, en realizar el manejo inicial del dolor y en caso que sea necesario también pedir los estudios y derivar a la atención secundaria o terciaria. Eh, y hay también modelos, por otro lado, modelos que tienen APS, como el que mostró Paula, en donde se hace formación de los médicos y el resto del personal de salud en manejo del dolor, y eso también disminuye, y está demostrado que disminuye la derivación a atención secundaria y terciaria, y optimiza también los recursos, y también disminuye los tiempos de espera que tienen que tener los pacientes. En relación a cuáles son los beneficios de integrar el manejo del dolor en la atención primaria, son varios y hay varios estudios que lo demuestran. Entre ellos está disminuir el consumo de opioides, por eso también lo preguntamos. Reducción significativa del dolor, mejoría de la funcionalidad, que también son los resultados que mencionaba Paula, que al parecer tuvieron. Mejoría en la capacidad de dormir, en las actividades cotidianas de la vida doméstica, que como sabemos, lo que no digamos dolor, el hacer una cama, estar parado cocinando puede ser un drama. Y también mejorar la autoeficacia de los pacientes, o sea, mejorar su capacidad para ellos mismos manejar el dolor. En relación a esto mismo, hay un modelo que es en veteranos de guerra en Estados Unidos, que tienen un sistema un poco aparte de la salud de Estados Unidos, en donde separan esta atención en tres, que sería la atención primaria, que están compuestos por equipos interdisciplinarios, que están centrados también en el paciente, y están compuestos por proveedores de atención primaria, enfermeras y otros proveedores del entorno de la salud, y su objetivo es el manejo de las patologías más frecuentes. Eh, Está la atención secundaria, en que se realiza una derivación para una atención especializada en dolor, y las comorbilidades asociadas a esta, que están también las comorbilidades de salud mental, fisioterapia, neurología, entre otras. Y en estas atenciones secundarias también se hacen procedimientos menores como infiltraciones, bloqueos de nervios, o procedimientos mínimamente invasivos. Y ahí van las patologías que son de dificultad de manejo intermedio, y finalmente tiene la atención terciaria, que son los hospitales, en donde ven a los pacientes con dolor refractario, difícil manejo, en donde se hacen también intervencionismos más avanzados, como spinal cord stimulation, o instalación de bombas intratetecales, entre otras. Este modelo, si bien inicialmente tiene un mayor costo, a largo plazo se ha visto que ahorra los costos de salud porque disminuye las consultas repetidas, disminuye las consultas en urgencia, disminuye las licencias. Entonces, finalmente, un ahorro para el sistema. En relación a mi experiencia, yo estuve en Toronto el año 2020 y el año 2021. Toronto se encuentra en la provincia de Ontario, y el sistema de salud de Ontario se llama OHIP, que es el Ontario Health Insurance Plan, que es una cobertura universal para todos los residentes que son permanentes o ciudadanos de Ontario. Por ejemplo, en mi caso, que yo estaba haciendo mi fellowship, duraba mi seguro de salud lo que duraba mi estadía en el fellow. Y eso es para todos, es todo por igual. Hay cosas mínimas que son privadas, como por ejemplo clínica de estética o cosas muy chicas, y esto es público. Entonces el financiamiento de esto no lo pagan directamente los residentes, sino que se paga a través del sistema de salud, y se trabaja en red con un enfoque súper fuerte en lo que es la atención primaria, en los médicos de familia, en las nurse practitioners, que son estas enfermeras que también pueden atender pacientes, que es un enfoque también el que tiene nuestro sistema de salud, que está muy centrado en la prevención en la prevención de la enfermedad, en la promoción de la salud, y un enfoque en la atención primaria. Y en caso que necesitara un paciente ser evaluado por algún especialista o requiriera imágenes adicionales a los procedimientos, los pacientes tienen que ser vistos primero por el médico de atención primaria, u otro médico especialista para solicitar estos exámenes, que es parecido también a lo que se ve en el sistema público en nuestro país, diferente al sistema privado, en donde el paciente puede
ir directo y pagar una consulta con el traumatólogo especialista del dedo chico, que si bien tiene su ventaja que disminuye los tiempos de atención en un sistema que es público y es para todo igual, eso no sería factible, porque es una población que es muy grande. Entonces lo que pasaba en Toronto es que, como dijo el doctor Cárcamo al inicio, en todos los países desarrollados aproximadamente un cuarto de la población tiene dolor crónico, en Chile un 26% según último estudio de la Católica. No daban abasto para ver a todos los pacientes, tenían listas de espera muy grandes y obviamente insatisfacción con el sistema de salud. Y en relación a esto nació la iniciativa de crear TAPMI, que es el Toronto Academic Pain Medicine Institute, que fue fundado el año 2014. Es relativamente reciente, es financiado por el Ministerio de Salud y es un centro que es especializado en el tratamiento, la investigación y educación en el campo del manejo del dolor. Está afiliado a la Universidad de Toronto y da manejo a los pacientes que tienen dolor crónico. Trabaja con 5 hospitales pediátricos, 13 hospitales de adultos y una clínica comunitaria de dolor crónico. Y tiene el enfoque biopsicosocial, donde se ven los distintos aspectos de la vida del paciente que tiene dolor crónico. Y en este centro trabajan quiroprácticos, kinesiólogos, enfermeras, nurse practitioners, nutricionistas, trabajadores sociales, químicos farmacéuticos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, de todo. Entonces, en esta diapositiva, en la parte de arriba, se ve como lo que vendría siendo una derivación habitual del sistema de salud. Esto también lo podríamos homologar a lo que es en nuestro sistema, donde el paciente es evaluado en APS, que tiene dolor, y se deriva a un hospital o un servicio secundario. Esta interconsulta pues, se podría demorar 1 a 6 meses, dependiendo de la urgencia. Y si le hacen un triage de agendamiento, que eso podría después tener un tiempo de espera entre 1 semana, 6 meses, dependiendo de la severidad del dolor o la importancia. Ahí está la espera del paciente que tiene múltiples consultas al servicio de urgencia, múltiples consultas en APS, googlea que tiene acerca de su enfermedad, pide otra interconsulta, se hace otra interconsulta a otro centro, otro hospital, y se va generando una lista de espera y por otro lado va aumentando la incomodidad del paciente, la insatisfacción. Posteriormente tiene la evaluación en el hospital, donde también puede que le piden más exámenes y tenga que esperar a que haga un tratamiento y eso va a demorar más. Y eso va dando una atención que no es la óptima. En relación al modelo que hizo TAPMI, el paciente puede de manera online llenar un formulario y pedir al médico de familia que le haga la derivación. Por otro lado, el médico de familia también puede hacer directamente la derivación. Esto va directamente a TAPMI, que este centro, que todas las derivaciones van a este centro, y según eso se deriva a la clínica más especializada según el tipo de paciente, que ahí vamos a ver un poquito más adelante. Y al mismo tiempo se hace un ingreso al paciente en donde se hace una entrevista motivacional, se hace un acuerdo de compromiso con ir a las citas, no faltar los controles, etcétera. Y mientras está en periodo de espera que sea evaluado por el especialista que se le fue asignado, hace toda una serie de educación de dolor, de módulos de autoeficacia de dolor. Dependiendo de la evaluación inicial, puede que sea derivado al químico farmacéutico para ver los medicamentos o a fisioterapia grupal, o talleres de mindfulness si se ve que hay algún componente de salud mental que también puede estar interfiriendo con el dolor. En relación a eso, después es evaluado por el especialista que fue derivado. Se hace un plan de tratamiento y cuando el paciente está ok, se da un plan de alta y puede que necesite un refuerzo de educación cada cierto tiempo, ya sea de la parte de fisioterapia o mindfulness, etcétera, o terapia cognitivo-conductual. Y ahí se puede mandar nuevamente. Pero el fondo de la idea es como optimizar esto después que vuelven a la atención primaria. Entonces, nuevamente, acá está el paciente. En su viaje es derivado a TAPMI. En TAPMI se evalúa y es derivado a algunos de estos centros que trabajan con TAPMI.
Esto en el triage central en TAMI es realizado por 2 enfermeras y evalúan los pacientes según, y la urgencia según el nivel de urgencia, según diagnóstico, especialización de la clínica según el inventario de los servicios que tenían, de los tiempos de espera y los servicios fundamentales que tenían. Estos eran los distintos centros que trabajaban con TAPMI, que eran el CAMH, que veía pacientes que tenían dolor crónico y uso aberrante de sustancias, típicamente opioides, metadona, morfina, fentanilo. Está el Hospital Mount Sinai, que tenía distintos tipos de clínicas de dolor abdominal, craniofacial, neuropático, intervencional también, musculoesquelético. San Michael, que era básicamente manejo intervencional, programa de neuroestimulación. UHN, que era varios hospitales que trabajan juntos, que son 5, y donde también tienen distintas carteras de servicios, entre ellas el dolor intervencional. Y el Women's College Hospital, que también tenía un servicio de dolor intervencional, veía dolor pélvico y también de cuidado interdisciplinario. O sea, estos eran ya 4 hospitales los que tenían manejo intervencional del dolor. Y eso también hacía que si lo está viendo uno, no lo iba a ver el otro y no se habían duplicidad de las interconsultas, que muchas veces pasaba que el médico de familia, por la necesidad o por la urgencia que tenía el paciente, hacía mucha interconsulta a distintos centros para ver quién la veía primero. Entonces ahí también en forma de mapa, esto el ETA, que es como el área central de Toronto, en donde están los distintos centros, que están relativamente cerca la mayoría. Y donde dentro de TAMI se puede derivar a distintas clínicas, que eran las de cefalea, de fibromialgia, de dolor craneofacial, dolor oncológico, clínica adulto joven, dolor pélvico y genital. Y dentro de eso también está la de dolor manejo intervencional y la de neuroestimulación. Eh, el paciente, como dije anteriormente, podía acceder a una página a través de internet en donde podía hacer un cuestionario acerca de su tipo de dolor, que se rellenaban varias cosas, y esto se lo presentaba al médico de familia, y el médico de familia, si lo encontraba que estaba de acuerdo, hacía un formulario de referencia a TAMI. Este formulario es este que era muy importante que todos los pacientes tenían que tener un primary care, que es básicamente el médico de familia o la nurse practitioner, pero que fuera su médico, porque lo que pasa, obviamente, como un sistema que tiene una alta demanda, en el nivel secundario, todo lo que es los refills de los medicamentos, de las prescripciones, los ciertos ajustes, no se lograban hacer controles tan cercanos para poder hacer eso. Entonces lo que se hacían eran sugerencias de manejo, tanto farmacológico, de fisioterapia, de salud mental, y la idea era que el primary care provider siguiera con estas recomendaciones. Entonces era sí o sí tenía que tener un médico familia, un médico de cabecera. Entonces tenía que poner su información de quién refería al paciente, porque muchas veces puede que no fuera referido por el médico de familia que era el que estaba a cargo del paciente, ahí con el del médico de familia. Y esta interconsulta tenía también niveles de urgencia, que era nivel de urgencia 1, que era pacientes paliativos que tuvieran una expectativa de vida menos de 3 meses. Los de nivel de urgencia 2, que era realmente un tiempo de espera de 10 días hábiles, que eran herniaciones o dolor lumbociático que hubieran iniciado hace menos de 6 meses, síndrome de dolor regional complejo con inicio hace menos de 6 meses, dolor postquirúrgico, pero una lesión de nervio postquirúrgica, pacientes que iniciaron evaluación por la unidad de dolor transicional, que era antes de la cirugía y también después de la cirugía, que se sospechara neuralgia puerpética o era una lesión de nervio traumática, entre otros, o que tuviera cuidados paliativos que fuera más de 3 meses. Y el nivel de urgencia 3, que eran los más frecuentes, en donde se veían los otros tipos de diagnósticos que había, que pueden ser dolor abdominal, tipos de cefalea, dolor musculoesquelético, dolor neuropático, etc. Eh, Era súper importante que cuando fueran procedidos los pacientes tuvieran el estudio diagnóstico completo, o sea, por ejemplo, no derivar un lumbago que no tuviera ninguna imagen, porque eso retrasaba la evaluación en el nivel secundario
y eso también entorpecía el flujo de los pacientes. Entonces era muy importante que estuvieran el estudio completo antes de ir a los pacientes. Eh, entonces el paciente había otro formulario que era el formulario B, que era derivación entre distintos sitios que trabajaban con TAPMI. Por ejemplo, un paciente que tenía dolor, una lumbociática, pero que también tenía dependencia a los opiáceos, podía ser derivado a CAMED dentro del mismo sitio y se hacía un formulario de derivación directa para que viera el tema de los UPS. Entonces también el trabajar en red, si bien un sitio puede tener ciertas cosas, puede ocupar los recursos disponibles de otro sitio. Entonces se optimizaba mucho lo que eran los recursos. Se podían hacer derivaciones a especialistas específicos. Por ejemplo, si había alguien que se dedicaba a neuromodulación periférica, se mandaba específicamente a ese profesional. También se podía dar de alta al paciente o se podría derivar a los distintos centros para que fuera, por ejemplo, la evaluación de rehabilitación o de dolor transicional o la clínica de cefalea, etcétera. Y por otro lado también se podía derivar a este paciente de nuevo a TAPMI para que para que participara, si no considerara que se beneficiaría de eso, de algunos de los programas que tenía TAPMI, que eran los programas de educación, que pueden ser individuales, grupales, las consultas con farmacia, el tema de la fisioterapia, que era básicamente lumbar y extremidades inferiores o extremidades superiores y cuello. Yo diría que una de las grandes falencias que todavía tenía este modelo era que la parte de rehabilitación no estaba bien cubierta por OHIP, entonces todo lo que era rehabilitación y fisioterapia era muy limitado. Y sabemos que eso es uno de los pilares fundamentales de los pacientes con dolor crónico. Eh, los pacientes también tienen, y de hecho cualquier persona que se meta puede acceder a información respecto al dolor crónico. Pueden aprender educación sobre el dolor crónico, sobre fibromialgia, lumbago, dolor de cuello. Pueden hacer estos cursos que son online, que era respecto a educación del dolor, manejo del estrés, de la ansiedad, del sueño, también el tema de la comunicación con los familiares, con los amigos, el dolor y el lugar de trabajo. Entonces daba mucha información a los pacientes que uno en una consulta de 20 minutos, media hora es imposible de entregar y que el paciente podía hacer a su propio paso. En relación a los lugares que se hacían procedimientos eran estos cuatro. Bueno, el UHN con dos hospitales porque el Princess Margaret, que era dolor oncológico, y el Toronto Western Hospital. Y los profesionales los que trabajan en uno también trabajan en el otro, o sea, los profesionales también trabajan en red. Eh, yo de estos cuatro tenía que rotar por los tres de la derecha, entonces también uno ve distintos tipos de dolor y también uno trabaja en red con todos los otros profesionales, los va conociendo también, lo cual es muy bueno. Entonces, a modo de resumen, para que se entienda bien, el paciente es evaluado por su primary care physician, es derivado a TAPMI. En TAPMI puede hacer los módulos de automanejo, de terapia cognitivo-conductual, mindfulness, de fisioterapia, de farmacología, etcétera, según lo que se vea que necesita el paciente. Y ahí sería la unidad de manejo intervencional. En la unidad de manejo intervencional uno hacía unas cartas y estas cartas uno las mandaba al médico de familia para ver qué se vio en la evaluación, qué es lo que se recomienda y cuál es el plan de manejo con el paciente para ir coordinados, porque en el fondo, como decía anteriormente, uno no va a ver al paciente tan seguido, entonces el médico de familia que tiene mayor disponibilidad de lo más seguido podía ir siguiendo al paciente. Y por otro lado, podía mandar una carta también para si uno necesitaba alguno de los recursos o si necesitaba mandarlo a otro especialista, etc. El paciente entonces, ya, mientras esperaba que se le hiciera el procedimiento, se optimizaba su dolor las otras partes no intervencionales. Y una vez que ya se hacía el procedimiento, se controlaba obviamente nuevamente con el equipo. Ahí se veía si era necesario hacer algún otro procedimiento o si ya estaba ok. Y si ya estaba ok, volvía a la atención primaria para continuar su manejo. Con evaluaciones eso es en caso de ser necesario,
se queda la ficha del paciente abierta durante un año desde la última evaluación, y si ya de eso no había resultado, se cerraba la ficha del paciente y a donde se guardan. Entonces, en resumen, la medicina de dolor en red funciona y tiene múltiples beneficios que se ha demostrado, y yo creo que hacia allá es donde va toda la medicina, lo cual también optimiza recursos y el paciente tiene una mejor experiencia. El sistema UGIP es un sistema de salud universal que es similar al sistema de salud público en Chile, que vendría siendo FONASA, y que tiene sus beneficios y también tiene sus falencias. La falencia es el tema de los tiempos de espera, que pueden ser bastante amplios, y los beneficios son obviamente la cobertura económica de protección que tiene, tanto la mayoría de las prestaciones, aunque también tiene algunas falencias, por ejemplo, que la parte de rehabilitación y quimioterapia no está bien cubierta. También un sistema que es derivación centralizado, y esto tenía los beneficios que disminuía los tiempos de espera, daba la oportunidad de que los pacientes pudieran hacer otras cosas para mejorar su dolor mientras están en esta espera, disminuía las interconsultas duplicadas, y por otro lado, se cercioraba de gente que su trabajo era derivar al paciente al lugar correcto, de que la derivación sea el profesional correcto, que tenga la expertise correcta y que va a poder solucionar o por lo menos aliviar el dolor del paciente. Y en mi opinión, estos modelos se podrían hacer replicados en otros países, y por qué no decirlo en nuestro país. Eso, muchas gracias por todo. Muchas Voy a dejar de gracias, compartir. Gabriel. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Vamos a ir Gracias. a la tercera presentación para dejar las Ujú. preguntas al final. Les pido a todos que escriban en el chat. Después vamos a mostrar el chat, cosa que cada uno de los relatores, el doctor Muñoz o el doctor Vieras, pueden responder. Y en último lugar tenemos al doctor Vieras, médico anestesiólogo que trabaja en Antofagasta, y quien nos va a hablar acerca del manejo, los riesgos más frecuentes y los manejos en el caso del manejo del dolor en red. Doctor Vieras, Buenas puede noches, compartir. bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a conversar un tema tan interesante como son las complicaciones en medicina intervencionista. Como dijo el doctor, soy médico anestesiólogo, especializado en técnicas intervencionistas. Actualmente me desempeño en el Centro Oncológico del Norte, en la ciudad de Antofagasta. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, Bueno, vamos a comenzar este interesante tema de las complicaciones. Y quiero iniciar la presentación conversando un caso clínico de una paciente de 36 años que este caso fue publicado en el 2022 en Interventional Pain Medicine. No tenía antecedentes o riesgos importantes. Tenía un diagnóstico de un síndrome miofacial. Se le hizo un procedimiento de rutina que es la infiltración de un punto gatillo en el romboide. Sin embargo, se desencadenó una complicación que es un paro cardiorrespiratorio. Se cree que fue de origen vagal, según la descripción. Afortunadamente, salió del estado de paro con reanimación durante un periodo de 2 minutos y no tuvo secuelas. Este caso, particularmente, nos muestra que la gravedad de una complicación no es proporcional a la complejidad del procedimiento que se realiza. En otras palabras, un procedimiento de baja complejidad puede tener complicaciones catastróficas. Con esta idea en mente, comencemos el estudio de las complicaciones. Al definir una complicación en medicina intervencional, tenemos que saber que es el resultado de un procedimiento intervencional que es un resultado no intencional. ¿Por qué? Porque en ningún momento la persona que realiza el procedimiento tiene la intención de obtener ese resultado y que es indeseable. ¿Por qué? Porque es un resultado negativo con perjuicio para el paciente. E incluso hoy día se habla de perjuicio para quien realiza el procedimiento porque está en boga el estudio del síndrome de segunda víctima. En este sentido, tenemos que saber que las complicaciones en medicina intervencional para el control del dolor han tenido un aumento exponencial en los últimos 10 años. Y esto está basado principalmente en dos fenómenos. Uno, un aumento del número de procedimientos gracias a las nuevas tecnologías que nos han brindado un arsenal mucho mayor de herramientas para poder hacer intervenciones. Y lo otro es que ha habido un aumento en el número de especialistas. Pero esta formación es diversa porque
Todos tenemos distintas enfermedades, distintas especialidades de base. Por lo tanto, es un deber estudiar las complicaciones porque es la única forma de evitarlas. Ahora bien, el estudio de las complicaciones tiene un desafío muy importante que es la infranotificación. Las complicaciones, lamentándolo mucho, la mayoría no son notificadas, bien sea por factores del sistema de salud, que no haya exigencias formales de que sean notificadas, bien sea por cuestiones de reputación que afecten a la institución o al personal que realizó el procedimiento. Otro factor importante son factores legales, ya que las complicaciones, muchas de ellas están asociadas a demanda y por temor a la demanda no se notifique. Y una que me pareció sumamente curiosa, que se ve en algunos sistemas de salud donde las aseguradoras simplemente dejan de costear el procedimiento si éste refleja alguna complicación o incluso no costean los resultados o las terapias necesarias para poder solventar la complicación. En resumen, la infranotificación se traduce en una base de datos oscura que no podemos tener 100% de credibilidad en la estadística que se presenta. Ahora bien, cuando hablamos de la clasificación de las complicaciones, existen muchas clasificaciones, no hay estándares fijos, pero sí podemos hablar de que las podemos clasificar según la severidad. Una de las clasificaciones más usadas es la de la Sociedad Internacional de Medicina Intervencionista. Esta clasificación tiene la peculiaridad que tiene 5 niveles, habla desde lo más leve a lo más severo, que es la muerte, y no solo incluye la lesión que se produce durante la complicación en sí, sino que también incluye los recursos que yo necesito para salvaguardar la vida del paciente y para resolver la complicación. Es decir, si yo tengo que aumentar el número de días de hospitalización, si yo tengo que someter a ese paciente a una internación en la OPC, todo esto es parte de lo que se observa dentro de la categorización de la severidad. También tenemos que saber que se puede clasificar según los orígenes. La complicación puede ser de origen humano, una de las más frecuentes. También puede ser error en la calidad de los equipos o también de origen farmacológico, alteraciones tanto en un producto farmacológico como reacciones adversas al mismo. Es importante saber también que las complicaciones en medicina intervencionista para control del dolor pueden ser evitables y no evitables o inevitables. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, complicaciones asociadas sobre todo a la esfera farmacológica, donde yo no puedo tener muchas veces un antecedente o simplemente el paciente no tiene antecedentes y se produce un shock anafiláctico cuando el paciente es puesto en contacto con el fármaco. Otra clasificación, y lo hice más que con fines académicos, son complicaciones que son específicas de un procedimiento en particular o una técnica y aquellas complicaciones que simplemente son compartidas por la mayoría de los procedimientos que hacemos en medicina intervencionista para control del dolor. Ahora bien, cuando hablamos de las complicaciones inespecíficas, tenemos que saber que, por ejemplo, la infección es una de las más comunes. El patógeno más asociado a las complicaciones infecciosas en medicina intervencionista es el Staphylococcus aureus, seguido por el Streptococcus epidermidis. Existen factores de riesgo específicos, entre ellos es la inmunosupresión el más importante, bien sea pacientes oncológicos, pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes con VIH o otra enfermedad inmune. También tenemos que saber que la profilaxis antibiótica en aquellos procedimientos que está indicado, sobre todo aquellos procedimientos donde manipulamos o nos introducimos en el disco, es necesaria y obligatoria y representa un protagonismo muy importante para evitar las infecciones. Y por supuesto las técnicas de asepsia y antisepsia que por normas debemos cumplir siempre. Hablando de estas complicaciones inespecíficas, también tenemos las hemorrágicas. Las hemorrágicas pueden fluctuar desde un hematoma o una esquimosis en el punto de inserción de la aguja o de una cánula hasta complicaciones terribles como un hematoma epidural. Es importante saber que los principales factores de riesgo para que ocurra esto es alteración anatómica, que tengamos un paciente que esté recibiendo anticoagulación o un paciente que tiene algún tipo de coagulopatía hereditaria. También otra complicación son las lesiones nerviosas no intencionales. No intencionales, y hago la salvedad porque muchas veces entre los procedimientos que hacemos en el abanico de procedimientos de la medicina intervencional para el control del dolor, las denervaciones o la lesión nerviosa dirigida es parte de nuestras herramientas. En el caso de que la lesión nerviosa sea no intencional, generalmente es durante el tránsito de la aguja hacia un objetivo anatómico se produce una lesión o con la punta de la aguja durante el procedimiento que se esté haciendo se puede colocar intraneural algún medicamento.
También se puede producir lesiones nerviosas cuando utilizamos líquidos para hacer quimioneurolisis, que es denervaciones con líquidos, porque obviamente no tenemos un control exhaustivo de qué tanto se va a propagar el fármaco cuando lo administramos. Otra complicación inespecífica es reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas se ve a un gran número de fármacos, principalmente los más asociados a este tipo de complicaciones son los antibióticos, los corticoides e incluso el contraste iodado que utilizamos en la totalidad de los procedimientos que hacemos guiados por fluoroscopio. Y otra complicación también es el dolor post-procedimiento. El dolor post-procedimiento es la complicación más común dentro de los procedimientos de medicina intervencional para el dolor. Este dolor, usualmente hay estadísticas que dicen que es de un 12% de todos los pacientes que se hacen, hasta una estadística tan alta como un 40%. La duración promedio, independientemente de la técnica, es de 48 a 72 horas. Es importante vigilar las características de este dolor, porque si nosotros percibimos que las características cambian, que se acompaña de alteraciones neurológicas, hay que pensar que ya no es dolor por procedimiento, sino que es otro tipo de complicación. Continuando con las complicaciones inespecíficas, podemos hablar de los daños de las estructuras vecinas, principalmente las vísceras. Es tal vez una de las lesiones más temidas por nosotros los intervencionistas, sobre todo pleura y riñón, son una de las más comunes. A nivel pleural, se puede producir lesión de la pleura desde procedimientos de baja complejidad hasta simples, como la inyección de un trigger point, hasta procedimientos de mayor complejidad, como son la fenolización o bloqueo de los nervios esplácnicos. De igual manera, también se han descrito casos de lesiones renales, no solo en bloqueos simpáticos lumbares, sino también en trigger point del cuadrado lumbar. Hay un caso que me llamó mucho la atención, que es este caso de un paciente de 30 años sin antecedentes. Se le hicieron trigger point, infiltración a nivel del trapecio bilateral e hizo un neumotórax a tensión, por el cual tuvo que ser llevada a de emergencia. Continuando con las complicaciones inespecíficas, también aparte del dolor, la otra complicación más frecuente, sobre todo en procedimientos espinales, es la reacción vasovagal. Los factores de riesgo es, uno, ser hombre, y lo otro, altos niveles de ansiedad previo al procedimiento. Otra complicación sería la embolización de material inyectado. Hay casos descritos de esta complicación, sobre todo con corticoides particulados. Se han visto casos a nivel periférico, pero los más graves y los que más han sido mencionados son los que están involucrados en procedimientos espinales donde han estado relacionados con infarto medular. De igual manera, hay complicaciones anestésicas. Una por la técnica en sí, es decir, asociadas a la vía aérea, asociadas a los fármacos que utilizamos, y hay complicaciones inherentes a la sedación, es decir, la profundidad de la sedación, cuando son sedaciones muy profundas o anestesias generales, muchas guías hablan de que esto aumenta el riesgo de lesión neurológica en los pacientes que se someten a procedimientos. Otra complicación también que quiero resaltar, y de hecho la tengo resaltada ahí en rojo, es las complicaciones psiquiátricas. Se habla muy poco de este tema dentro del mundo del intervencionismo, pero están descritas, que son la desesperanza e incluso el intento de suicidio, debido a que estos pacientes circundan por un gran número de especialistas y nosotros somos la última alternativa en muchos de ellos. Cuando el paciente, por eso hay que plantearle claramente las expectativas reales al paciente. Cuando el paciente siente que después del procedimiento que nosotros hagamos no alcanzó el alivio o no alcanzó lo que él pensaba que se iba a lograr, puede caer en un foso depresivo que puede desencadenar intentos suicidas. De igual manera, recientemente, en un trabajo publicado en el 2024 en Pain Physician, está un estudio observacional de alteraciones cognitivas, alteraciones de conducta e irritabilidad en pacientes que han recibido epidurales lumbares con corticoides, y es también otra posible complicación. Ahora bien, hablamos de las complicaciones inespecíficas, pero existen complicaciones específicas. Lamentándolo mucho, no puedo englobar todas las complicaciones específicas porque estas son propias de cada técnica, pero les voy a nombrar algunas para que tengamos en mente. Respecto, por ejemplo, al bloqueo del ganglio estrellado, que es uno de los procedimientos que hacemos con bastante frecuencia en el mundo del control del dolor, está descrito desde 1994 el efecto que puede tener el bloqueo del ganglio estrellado sobre la conducción nerviosa. En el caso del bloqueo del ganglio estrellado del lado derecho,
puede afectar el nodo sinoauricular y podemos tener un bloqueo. Y en el caso del lado izquierdo, puede haber una disminución importante del tono simpático. En el caso de un paciente que tenga antecedentes de cardiopatía, esto puede generar una insuficiencia cardíaca global. Continuando con las complicaciones específicas, están complicaciones de los procedimientos espinales. Existen también muchos procedimientos espinales. Yo voy a nombrar hoy las inyecciones epidurales con corticoides, que son por mucho el más frecuente de todos los procedimientos que hacemos a nivel espinal. Se habla que tiene un 2% de complicaciones de gravedad, tanto de alta gravedad como complicaciones leves. La reacción vasovagal es la más frecuente de las complicaciones. La punción dural puede verse desde 0.06% hasta 6% de probabilidades. Aumenta en la región cervical. Hoy día sabemos que las epidurales cervicales quedaron en el pasado porque el ligamento amarillo es discontinuo en esta zona, así que deberíamos hacerlo por debajo de ese 7. También podemos tener un hematoma epidural, es poco frecuente, pero el tiempo, en este caso de complicación, juega un papel crucial, ya que desde que se inicia la sintomatología hasta que se evacúa el hematoma, es el tiempo que va a permitir el pronóstico de si esa lesión permanece en el tiempo o revierte. También tenemos complicaciones bien graves asociadas a lesión medular, en el caso de 13 muertes y 31 infartos espinales y cerebrales publicados en epidurales cervicales y 18 lumbares. Esto lo hizo la última revisión, que fue en 2023, una revisión bien interesante donde publican que este tipo de eventos catastróficos. Ahora bien, también hacemos, como parte de los procedimientos espinales, otro que hacemos con mucha frecuencia son los procedimientos facetales. Las complicaciones rondan alrededor de 1.63%. Las reacciones vasovagales son lo más frecuentes. Las inyecciones intravasculares llegan a ser hasta el 1.7. Esto nos recuerda a nosotros, los que hacemos intervencionismo, que debemos siempre utilizar contraste y hacer sustracción digital. Y también está una técnica que es la radiofrecuencia ablativa para el ramo medial. Una de las complicaciones más frecuentes es la neuritis post-procedimiento, que se ve hasta en el 3.3% de los procedimientos, que es un dolor que perdura muchas veces más de 3 semanas, con características neuropáticas, pero muy exquisito. En caso de que se presente esta complicación, obviamente debemos tomar tomar la terapéutica que corresponde. Ahora bien, ¿cómo detecto yo las complicaciones? Las complicaciones yo las puedo detectar en 4 momentos. El primer momento es durante el procedimiento. Ahí lo puedo hacer, evidentemente, con la monitorización. La monitorización de los signos vitales es lo que me va a decir a mí, algo está sucediendo mal. Es el momento donde yo puedo diagnosticar o me puedo dar cuenta de que algo anda mal y puedo pensar en una complicación según el procedimiento que esté realizando. Lo otro es la anestesia. Como les he mencionado, aquellos pacientes que son sometidos a sedaciones muy profundas o anestesia general, yo pierdo comunicación con el paciente. Por lo tanto, muchas veces no voy a poder de forma inmediata percibir o identificar una alteración neurológica precoz. El segundo tiempo es inmediatamente luego del procedimiento. Ahí yo debo hacer un examen físico y evaluar al paciente, sobre todo un examen neurológico para identificar alteraciones neurológicas nuevas. Es importante saber si yo me doy cuenta que existe algún tipo de alteración neurológica. Lo ideal es pedir una imagen, en caso de los procedimientos espinales, una resonancia magnética antes de las 3 horas de identificar el síntoma. Y en el caso de los laboratorios es dirigido a ciertos eventos específicos, como una anafilaxia, que estoy pensando en una anafilaxia, pues puedo pedir la triptasa como prueba de que esa anafilaxia ocurrió. También tenemos un tercer tiempo, que es la educación al alta. Esto es sumamente importante también. Y muchas veces el alta médica, aunque la firmamos o la hacemos los que hacen el procedimiento, el último en conversar con el paciente es una enfermera o un kinesiólogo u otro médico. Y es importante que se le recuerde y se le enseñe al paciente cuáles son los signos de alarma para que él acuda en caso de que los presente y dónde va a acudir. Y el cuarto, y no menos importante, es el seguimiento. Muchas veces hacemos el seguimiento, podemos hacer el seguimiento a las 48, 72 horas. Es importante saber que este seguimiento, más que hacer el seguimiento para evaluar los resultados de nuestro procedimiento, es para identificar si hay complicaciones, porque muchos de los procedimientos que hacemos en dolor
El resultado real lo vamos a ver, por ejemplo, como el caso de la radiofrecuencia, a las 2 semanas, 10 días. Ahora bien, ya sabemos cómo la detectamos. Ahora, ¿cómo prevenimos las complicaciones? La complicación se previene inicialmente con el entrenamiento médico o el entrenamiento del personal que realiza el procedimiento. Mientras más entrenados y más capacitados estemos, no solo en la técnica que vamos a realizar, la técnica que se realice, sino en las complicaciones que puede presentar y cómo las puedo solventar, más seguro es y más las puedo evitar. La selección adecuada de pacientes. No existe procedimiento que no tenga riesgo. Por lo menos no en medicina intervencional para control del dolor. Por lo tanto, yo tengo que justificar el procedimiento con un diagnóstico acorde, un diagnóstico adecuado. La evaluación y optimización de las comorbilidades. Si ese paciente tiene algún antecedente importante, yo debo evaluar cómo mejorar o optimizar su condición. Principalmente los pacientes anticoagulados tienen que saber que hay un riesgo hasta de 0,4% de que estos pacientes hagan un evento cardiovascular cuando yo suspendo la anticoagulación. Consentimiento informado, que obviamente es una herramienta muy importante, porque no solo es una herramienta legal para nosotros protegernos como médicos, sino es una herramienta que permite informar al paciente de todas las complicaciones que se pueden presentar. La precisión durante el procedimiento, está descrito que mientras más pulcra es una técnica, menos probabilidad de que nos compliquemos. El uso adecuado de medicamentos, elegir el medicamento adecuado, un uso de corticoides prudentes y sobre todo los particulados en la zona espinal. Vigilancia, que es lo que vimos anteriormente, cuándo puedo detectar en todo el perioperatorio para detectar esas complicaciones. Respuesta a emergencias. Eso es también un detalle que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Muchos de los procedimientos hoy en día los podemos realizar en salas de procedimiento, pero estas salas tienen que reunir las condiciones óptimas para yo poder resolver una emergencia o por lo menos iniciar un RCP, un manejo de una crisis. Y es deber de nosotros, los que hacemos el procedimiento, evaluar que realmente se cumpla con esos requisitos. Para finalizar, seguir guías basadas en evidencia. Las guías basadas en evidencia y la opinión de expertos es lo único que asenta una verdadera medicina de calidad, que es la intención que tenemos nosotros de ofrecerle a los pacientes. Para finalizar, bueno, les recomiendo este libro que hace una descripción exhaustiva de muchas de las complicaciones que podemos enfrentar en distinta manera en medicina intervencional, bajo cualquier técnica de imágenes, tanto ecográficas como técnicas guiadas por fluoroscopía. Y bueno, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Si nosotros no estudiamos las complicaciones, si nosotros no conocemos nuestras técnicas, no vamos a poder identificar qué es la complicación que se está presentando en el momento oportuno. Y bueno, gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Vieras, por su interesante presentación. Vamos ahora, ¿puedes ahí dejar de compartir? Voy a dejar de compartir. Ya. Eso. Y tenemos unos 10 minutos todavía para poder hacer la ronda de preguntas. Voy a ver el chat. A ver, había una pregunta para el doctor, para Gabriel, para el doctor Muñoz. Es si el programa usted conoció, que tú conociste en Ontario, ¿qué pasa con las otras ¿Provincia? provincias? O sea, TAPMI es específico de la provincia de Ontario, pero Ujú. existen otras iniciativas creo que en Alberta hay, y en BC, que es British Columbia hay. Esas son las que conozco, pero lo que es el manejo en red está en todos lados. Lo que es específico de dolor sé que está en BC y en Alberta. Perfecto. Al doctor Vieras, hay una pregunta en el sentido cuando se le explica al paciente, ¿no es cierto?, los riesgos y qué debe hacer frente a la aparición de algunos de las banderas rojas, signos de alarma. ¿Cómo evaluar si el paciente efectivamente entendió, eh, si comprendió efectivamente la indicación? Está muteado. Ah, sí.
Ahí sí. Yo creo que es un poco desafiante y es parte, bueno, de la interacción médico-paciente. Yo creo que, por ejemplo, la experiencia, lo que me dice la experiencia es que hay que vigilar mucho este tema, porque la mayoría de los pacientes son pacientes ya entrados en edad. Lo ideal es explicarle no solo al paciente, sino al familiar directo, explicarle con claridad e incluso nosotros, por lo menos en el centro oncológico, le entregamos un pequeño folleto donde le hacemos referencia a los signos de alarma. Ok. Yo le voy a hacer una pregunta a Gabriel. Vi ahí el modelo que mostraste de los hospitales de veteranos y había un nivel intermedio donde se hacían algunos procedimientos. Eh, en el modelo de Ontario está el manejo de atención primaria, ¿no es cierto? Y la derivación a centros especializados. ¿Hay algún nivel intermedio también ahí entre medio? Sí, sí, sí hay. Hay clínicas de dolor que en general son médicos de familia que hacen procedimientos menores, incluso algunas hacían infusiones de ketamina pero con dosis súper bajitas. Y esas no están cubiertas por OHIP, entonces los pacientes los tienen que desembolsar de su bolsillo. Y también hay lo mismo con el tema de la rehabilitación, que hay como un lugar secundario, pero tampoco está cubierto. Entonces, lo que está cubierto básicamente el primario y el terciario con todos los especialistas y cosas que trabajan. Pero sí hay un intermedio. Y lo que pasa con esas clínicas de dolor, que como tienen fines de lucro, a diferencia de los otros, de repente le ofrecían tratamientos que no tienen ningún sentido, que no tienen ninguna evidencia, y la gente cuando tiene dolor hace lo que sea por que se le vaya el dolor. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Perfecto. Hay una pregunta para el doctor Viera, pero aprovechemos también al doctor Muñoz. El uso de, ¿hay algún nivel a nivel de la columna en que ustedes usan particulados y en otros no? Yo los transforaminales nunca ocupo particulados. Y los interlaminares o si son torácicos, lumbares, sí ocupo particulados. Esa sería mi opinión. Mire, yo la verdad no uso actualmente particulados. No uso particulados, por lo menos no en los transforaminales. Y en las interlaminares, yo cuando lo he usado, lo uso por debajo del E3, los particulados. ¿Y usted, doctor? ¿Y usted? Yo, Por- no, yo soy el moderador acá. No, mira, yo creo que a nivel cervical, nada foraminal, nada, nada. Mm. Uso interlaminar, pero uso de dexametasona, C7T1. A nivel torácico depende, pero tiendo a usar más bien dexametasona y no particulado. En torácico foraminal uso solo dexametasona y si uso particulado las técnicas fuera del canal y a nivel lumbar foraminal en los bloqueos radiculares particulados, pero con mucha precaución y interlaminares sí uso bastante y caudales bastante particulados. Ujú. A mí Hay me una ha llamado pregunta harta la atención sobre los acá bloqueos. Sí, de la sedación, de lo que comentaba, que nosotros cuando hacemos los bloqueos allá, no sé si sería por el tipo de paciente, la sedación era un poco de dormonil, fentanilo, y sería, acá en general, no sé si le ha pasado, pero la sedación es una infusión de propofol. Entonces, de verdad cuesta más evaluar al paciente, sobre todo cuando uno va a hacer un procedimiento que está cerca de la raíz, que se puede inyectar Claro. y que puede generar mucho dolor después. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo de la sedación, menos es más. una última pregunta para el doctor Vieras. Dice si es estrictamente necesario el uso de medio contraste en los bloqueos facetarios. Estamos entrando en preguntas muy específicas. Sí, sí, bien específica.
Mira, no es una exigencia, no es una exigencia para los bloqueos facetarios. Hablando de bloqueo facetario, si estamos hablando de bloqueo dentro de la articulación, y no o del ramo medial, eh, yo creo que no es una exigencia. Las guías no lo exigen, pero hay un porcentaje de que sí es intraarterial o intravascular. Y yo creo que si uno tiene la disponibilidad y estás en pabellón y tienes el uso del contraste y la disponibilidad y la sustracción digital, yo creo que hay que usar el recurso que se tiene disponible. Yo he hecho bloqueos facetarios guiados por ecografía. Y obviamente ahí no tengo la disposición de un fluoroscopio ni para hacer sustracción digital ni todo eso. Y en ese caso, pues lo he hecho y no uso medio de contraste. No uso porque no tengo el recurso, lo estoy haciendo guiado por otra técnica. Pero creo que cada día tenemos que jugar más a lo seguro, a lo que nos oferta a nosotros garantías de que las cosas pueden salir bien y de que tenemos menos riesgo. Riesgo para el paciente y riesgo para nosotros como profesionales, porque las complicaciones también tienen, una de las cosas importantes que tienen un alto índice de judicialización, las complicaciones en medicina intervencionista del dolor. Yo creo que además, obviamente, de garantizar seguridad, también está la preparación. Cada día tenemos que reforzar más, mejorar las técnicas y trabajar basados en guías de evidencia, guías que soporten nuestras conductas, es la mejor forma de ejercer este tipo de intervencionismo. No sé si el doctor tiene bueno, el doctor le sobra bastante experiencia con respecto al tema. No sé qué opina usted, doctor Cárcamo. Sí, estoy de acuerdo, pero volviendo un poco y para cerrar el tema, eh, en regiones tengo la impresión de que han habido experiencias también importantes de integración en red y manejo en red entre los hospitales regionales, los hospitales base y la APS. Eh, Tengo la impresión de que en Concepción, en Osorno, probablemente Temuco, Valparaíso quizás. En Antofagasta, ¿tú conoces algún eh, proyecto, si hay integración entre la APS y el hospital regional? Mire, doctor, lo que pasa es que, bueno, nosotros como nos desempeñamos como prácticamente la parte intervencionista es de dolor oncológico en el centro oncológico, ellos crearon una unidad de paliativos, paliativos universales y quieren extenderlo a una unidad, según lo que tengo entendido, quieren extenderlo a una unidad de dolor no oncológico en el hospital. Pero no tengo muy claro si ya eso incluso abrió, se inauguró, si están haciendo algún tipo de convenios con la atención primaria. Realmente desconozco bastante el tema en ese particular. Ok. Estaba acá el doctor Mario Condal, de Concepción. No sé si nos puede contar algo. O de La Serena, el doctor Rabat, de Coquimbo, perdón. Bueno, de la región de Coquimbo, para que no peleen entre La Serena y... Edward, está muteado. Está muteado. Si pueden desmutear al doctor Rabat, por favor. Ya, Ahí sí. ahora sí, Ahora sí. ya. Mira, bueno, la experiencia que tenemos en Coquimbo con el intervencionismo y las complicaciones son realmente bastante bajas. Llevamos muchos años haciendo las cosas cuidando mucho el procedimiento de seguir el Lex Artis al pie de la letra, y realmente fuera de que yo recuerde, algunos no tenemos registros realmente, pues son 30 años manejando esto en condiciones a veces sin todos los medios que necesitáramos. Tuve en un simpático lumbar una espinal total. Ese fue mi gran miedo. Afortunadamente intubamos la paciente y salimos adelante con medidas de soporte vital y no pasó nada. Pero grandes complicaciones no hemos tenido. Ovelio está realizando bastantes procedimientos en pabellón. No sé si él está escuchando también como para que pueda opinar.
Oye, y del manejo en red, perdone para terminar la pregunta. Ah, el manejo en red, sí. Nosotros tenemos cursos todos los años que le hacemos clase a todas las APS de cómo manejar el dolor a nivel primario, y las derivaciones las recibimos directamente desde las APS y están bastante bien derivados generalmente. Tenemos una buena red para la derivación. Hacemos atención secundaria en 2 de los hospitales, en La Serena y Ovalle, y terciaria en Coquimbo. ¿Y hacen controles en el policlínico del hospital o derivan rápidamente, los devuelven a la APS? No, los Cómo devolvemos, es ese proceso? es decir, hacemos los primeros controles nosotros, pero posteriormente el manejo del dolor lo sigue haciendo el APS. Están bastante bien. Perfecto. Perfecto. Doctor Condal, Hola Doc, buenas noches, saludo a todos acá de Concepción, gracias por la oportunidad. En Concepción, respecto al manejo en red, diría que la parte intervencionista, yendo al extremo de la atención terciaria, diría que en el Servicio de Salud de Concepción, doctor Germán Acuña y su equipo en el Hospital Traumatológico han logrado implementar y sistematizar modalidades intervencionistas. Los becados de anestesia que rotan por el Hospital Traumatológico tienen una formación de bloqueos regionales muy rica, con imágenes, ecografía, y ha sido ese equipo el que ha ido potenciándose y tener una producción en pabellón de muchos procedimientos. Servicio de Salud de Talcahuano, están los fisiatras organizándose con las unidades de dolor, y el doctor Vargas en la clínica Andes también lo está viendo a nivel primario, doctor Germán Acuña también, servicio público y a nivel primario. Los fisiatras, he visto yo a nivel terciario, están organizando, incorporando variables, diría yo, psicosociales en el manejo del dolor, parecido a lo que presentó el grupo Áncora, forzando a la red, sobre todo en atención primaria, a incorporar a los psicólogos, terapeutas ocupacionales, para poder decantar hacia allá y devolver los pacientes a un sistema que le dé continuidad a este tratamiento multimodal. Mi experiencia como cirujano de columna es que me he ido encantando con esto del dolor porque, bueno, cada vez opero menos la patología y los dolores inespecíficos, y con la pandemia, cuando se suspendió la actividad electiva, me di cuenta de la riqueza de esta área y he ido implementando en un centro particular el tratamiento multimodal, por así decirlo, a nivel primario. Y por eso yo hacía las preguntas para tratar de costear y poder determinar finalmente cuánto sale un tratamiento de dolor que, como lo decía Paula, son mínimo 3 meses, con talleres, con intervenciones interdisciplinarias, con psicólogo y un pool de especialistas. Por lo tanto, está, como usted decía al comienzo, está suscitando mucho interés con esta ley que viene, con este estado del arte que se intentan tomar experiencia de muchos lados. Muy interesante la experiencia del doctor que se formó en Canadá. Creo que a eso deberíamos apuntar, a hacer triage y poder ir implementando estrategias de valor según los clusters de pacientes. Hay pacientes que tienen dolor eminentemente nociceptivo, neuropático, que andan bastante bien con estrategias que intenten abordar la fuente de dolor, pero por otro lado están estos dolores nociceptivos, donde los dolores son más inespecíficos y menos predecibles y se requiere otro tipo de enfrentamiento. Así que bien, tratando de seguir la evidencia, tratando de estar actualizado acá en la zona. Hay interés por los fisiatras, por los anestesistas, algunos cirujanos que nos hemos volcado a esto, así que encuentro que es un área donde hay mucha innovación y hay mucho todavía por escribirse. Así que bien, gracias doctor Cárcamo por la oportunidad. no, gracias a ti, Mario, por tu aporte. Estamos ya en el tiempo, unas palabras finales. Quisiera en primer lugar agradecer a nuestros presentadores, a Paula Zamorano, a Gabriel Muñoz y a Luis Vieras, quienes han hecho excelentes presentaciones en los ámbitos que se les pidió compartir. Nuevamente para decirles que es para la CHED, dado el crecimiento
cierto?, el poblamiento, y que nos parece muy bien a nivel de los hospitales secundarios y terciarios de unidades de dolor crónico no oncológico, que vienen, ¿no es cierto?, a trabajar colaborativamente con las ya establecidas unidades de manejo de cuidados paliativos y por lo tanto el desarrollo en esos lugares secundarios y terciarios no puede estar desligado, ¿no es cierto?, del manejo sistémico, el manejo en red de este gran problema de salud pública que tenemos, que es el dolor crónico, tanto oncológico como no oncológico. Les quiero recordar que este año, porque cada 3 años nuestra sociedad tiene su congreso internacional. Nosotros tenemos congreso el 14 y el 16 de noviembre de este año en el Hotel Intercontinental, con una gran variedad de temas. Tratamos de abarcar los grandes temas que son de interés para todos, ¿no es cierto?, de dolor crónico no oncológico y de cuidados paliativos, con muy buenos invitados, tanto nacionales como internacionales. Esperamos que puedan asistir, que nos puedan acompañar. Es solo uno cada 3 años, así que por favor no se pierdan la oportunidad de estar con nosotros, de participar en nuestra sociedad. Existen múltiples formas de participar, múltiples grupos de trabajo. No solamente es una sociedad multiprofesional, están organizados, ¿no es cierto?, los distintos profesionales en áreas de interés, están trabajando muy, muy intensamente. Chile Sí, es un país que tiene un gran desarrollo científico, hay un gran interés, tenemos una medicina de muy buena calidad, y eso se logra en gran parte por el trabajo a nivel de las sociedades científicas. Unas últimas palabras, si se quieren despedir, Gabriel o Luis. sí, quería también extender la invitación con el doctor David Soto y el doctor Buenchillán. Estuvimos trabajando harto en el módulo de dolor intervencional del Congreso. Tenemos unos invitados excelentes, así que de verdad, resérvelo el jueves 14 de noviembre, creo que es el módulo intervencional, para que tengan reservado hoy. Eso, y muchas gracias por la invitación. Siempre se aprende en estas reuniones donde tenemos distintas perspectivas, y muy interesante ambas presentaciones, y felicitaciones a ambos. Muy bien. Luis, si quieres unas palabras de despedida. Bueno, refrescar un poco también agradecido de la invitación, y bueno, excelente compartir con ponentes de la talla de los doctores. Creo que estos momentos, estas reuniones son vitales para crecer profesionalmente, más cuando a veces la distancia nos separa un poco, porque por lo menos acá en el norte somos muy pocos los que hacemos intervencionismo. Está el doctor Pinto, que está en Iquique, estoy yo, y bueno, igual nos mantenemos en comunicación constante, y este tipo de actividades nos permite a nosotros compartir, unirnos y afinar criterios. En el fondo es ayudarnos a afinar criterios y basarnos en la experiencia de los que ya han transitado y han alcanzado un nivel mayor de pericia. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Así que nos estamos viendo en el Congreso en noviembre. Chao, muy buena noche y gracias por estar con nosotros.